Que no te pueda ver, seguro puedo estar de que tú me escuchas y en el silencio de tus labios cultivé la fe que deseaste ver, seguro de lo que tú irás a hacer. Mi certeza está, ya no hay dudas en tu nombre, cantaré de tus promesas, brazos que guardan. Encontré al estar aquí contigo, mi alma canta de lo bello que es contar con que tú cuidas de mí, tu promesa cumplirás. Aunque no te pueda ver, seguro puedo estar de que tú me cuidas y en el silencio de tus labios cultivé la fe que deseaste ver, seguro de lo que tú irás a hacer. Mi certeza está, ya no hay dudas en tu nombre, cantaré tus promesas, brazos que guardan. Encontré al estar aquí contigo, mi alma canta de lo bello que es contar con que tú cuidas de mí, tu promesa cumplirá. En ti descansaré, en ti descansaré. Tú eres mi escudo, tú mi amigo fiel. En ti descansaré, en ti descansaré. Tú eres mi escudo, tú mi amigo fiel. En ti descansaré, en ti descansaré. Tú eres mi escudo, tú eres fiel. En ti descansaré, en ti descansaré. Tú eres mi escudo, tú eres fiel. Brazos que guardan. Encontré al estar aquí contigo, mi alma canta de lo bello que es contar con que tú cuidas de mí, tu promesa cumplirás. Amada familia, bendiciones en este día. Gracias por acompañarnos, a ustedes, nuestros hermanos, nuestros amigos.
Bienvenidos a Bet Shalom, Casa de Paz. En esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de una festividad importante que se acerca ya, prácticamente se celebra el día de mañana y es la fiesta de Shavuot. Y quiero compartir acerca de esta festividad solemne que encontramos en las Sagradas Escrituras. Esta fiesta es una de las más importantes del año bíblico. Shavuot significa semanas en hebreo y recuerda en una de estos eventos importantes a lo largo de las escrituras, y es la salida de Egipto. Y esa salida de Egipto ha quedado ya atrás y ahora es tiempo de escuchar las instrucciones divinas para saber cómo vivir en la libertad que Dios nos ha otorgado. Y es por eso que en Shavuot se conmemora el momento en que se entregó la Torá, la ley de Dios, el regalo de Dios para el mundo entero, para toda la humanidad, el cual se encuentran, pues, como nosotros conocemos, las leyes o los mandamientos, y precisamente es para toda la humanidad. En esta conmemoración, en esa festividad de Shavuot, también se celebra o se celebraba las primicias de la cosecha de trigo. Y esto representa darle al Eterno, darle al Creador, darle a nuestro Dios lo mejor de nosotros mismos. Y a través de los 2 panes que se deben presentar o que se llevaban al sumo sacerdote, esa fiesta de Shavuot nos recuerda la futura reunificación de todo un pueblo, que se encuentra todavía en la dispersión. Entonces, yo les invito para que esa noche, pues todos seamos llenos de su espíritu, que nosotros permitamos que nuestro Creador escriba en nuestros corazones, que Él escriba esos mandamientos en nuestro corazón realmente, y que vivamos delante del Creador como la mejor cosecha, como esa mejor cosecha de todo su pueblo. Que cada uno de nosotros realmente comprenda lo que es esta festividad que es solemne. Yo quiero que me acompañe a Levítico 23 del versículo 15 al 22. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, voy a leerlo en la PDT. Cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de reposo. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del 7º día de descanso. Luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Creador de la primera cosecha. Ofrezcan con el pan 7 corderos machos de 1 año de edad, un ternero de la manada y 2 carneros, todos sin defecto alguno. Estos serán un sacrificio que debe quemarse completamente para el Señor, junto con la ofrenda de cereal, la ofrenda líquida. Son ofrendas de olor agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año de edad como ofrenda para festejar. El sacerdote ofrecerá estos 2 corderos y el pan de la primera cosecha, siendo el movimiento de presentación de la ofrenda del Señor. Todo esto quedará consagrado al Señor y será para el sacerdote. Ese mismo día tendrán ustedes una asamblea santa, una convocatoria santa, y no harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo soy Yud Hei Vav Hei, el Creador. Esta fiesta
de Shavuot, o fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, fiesta de los primeros frutos, o también la fiesta de Pentecostés, como se conoce dentro del cristianismo. Esa fiesta es una de los Moedim, y nosotros ya sabemos que es un Moed, es una cita con nuestro Creador. Es una palabra hebrea que la encontramos desde Génesis. Es una cita con nuestro Creador, y es de mucha importancia nosotros comprender la observancia de Shavuot en el antiguo pacto, así como su significado histórico, para que nosotros podamos apreciar por completo su cumplimiento. ¿En qué? En el nuevo pacto. Esa festividad se celebra en el día 6 de Sivan, calendario hebreo, o sea, para este año el 17 de este mes. Y el periodo entre el Shabbat de Pesach y el Shavuot es el tiempo de la cuenta del Omer, que la escritura dice que contarán tantos días, ¿okay? Contarán tantos días, como lo leímos en Levítico 23, 15, 16. Dice 15, 16, cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo. Son 49 días, y un día más, al siguiente día, es que se celebra esta festividad de Shavuot. Y este es un periodo realmente que es un periodo de transición desde el Éxodo. ¿Okay? Salen del Éxodo y se cuentan esas 7 semanas del Éxodo, de la esclavitud de Egipto, hasta cuando nuestro Creador entrega la Torá allí en el monte Sinai. ¿Okay? Entonces este es un periodo realmente que muchos preguntarán, bueno, ¿qué se hace durante esas 7 semanas, durante esos 49 días? Pues realmente es un periodo de reflexión y un tiempo de crecimiento espiritual, donde nosotros día a día estudiamos las escrituras, realizamos una lectura que a nosotros nos vaya llevando a ese crecimiento espiritual y a una reflexión para nuestra propia vida y con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, de acuerdo con Levítico 23, 15, 17 y también el Éxodo 34 del 22 al 23, vamos a buscarlo. Éxodo 34, Éxodo 34, del versículo 22 al 23, versículo 22 vamos a leerlo en la PDT también. 22 dice lo siguiente: celebrarás la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Después, al final del año, celebrarás la fiesta de la cosecha. Y el versículo 23 dice: 3 veces al año todos los hombres se presentarán ante el Señor Dios de Israel. ¿Okay? Entonces esa festividad de Shavuot es una fiesta es una fiesta agrícola que marcaba los primeros frutos de la cosecha de trigo. Entonces a los israelitas se les ordenó que ofrecer los primeros frutos a nuestro Dios como agradecimiento por su abundante cosecha, ¿okay? Por su abundante provisión. Y recordemos que las fiestas bíblicas son alusiones proféticas de lo que va a suceder, de lo que ha de venir para su pueblo, para nosotros que somos parte de Israel. La primera cosecha de trigo también hace alusión a la primera cosecha de seguidores de nuestro Mesías Yeshua, allí cuando ocurrió lo del Espíritu Santo sobre todas estas personas. Entonces el trigo en ese nuevo pacto, en ese nuevo momento de Pentecostés, como se conoce, es símbolo de almas, esa cosecha de trigo. Y recordemos que las palabras de nuestro Mesías están llenas de ilustraciones que comparaban esa cosecha de trigo
con la salvación de almas, tal como nuestro Mesías fue los primeros frutos de resurrección, así también sus primeros frutos de los seguidores fueron también sus primeros frutos. ¿Para qué? Para ese reino el cual Dios a través de nuestro Mesías pues compartía aquí en la tierra. Entonces, junto con Pesach, junto con la otra festividad que conocemos como los tabernáculos, que se llama Sukkot en hebreo, este Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinaje en las que se requiere que todos los hombres de Israel debieran trasladarse hacia Jerusalén para regocijarse juntos en el lugar en el cual Dios escogió como su morada. ¿Ok? Entonces ese tiempo era un tiempo de ¿qué? Es un tiempo de celebración y de gozo absoluto. De celebración y de gozo. Shavuot es un Shabbat especial. Es un día especial en el que nadie, dice la Escritura, que nadie debe trabajar. Y todos, ¿qué deben hacer? Celebrar. Celebrar lo que se recibió. Fue con ese gozo que los discípulos de nuestro Mesías, todos esos creyentes en nuestro Mesías Yeshua, se reunieron juntos en el templo de Jerusalén. Y en ese primer Shavuot, después de la muerte y resurrección de nuestro Mesías. En Hechos 2 encontramos esa narración. ¿Qué fue lo que ocurrió durante todo ese tiempo? Allí todos reunidos. ¿Qué fue lo que se les entregó? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo transcurrieron? Y durante Shavuot a Moisés le fueron dados los mandamientos en el monte Sinaí. Y allí en Pentecostés se les entregó ese espíritu para que les diera vida en ese sentir de todas esas palabras que se entregaron allí. Entonces vamos a hacer una lectura, vamos a hacer la lectura de todo lo que ocurrió allí en ese Pentecostés, en esa fiesta de Shavuot, cuando nuestro Mesías ya había resucitado. Entonces vayamos allí y veamos qué fue lo que sucedió realmente. Hechos 2, y voy a hacer toda la lectura de lo que sucedió allí. Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Ahí había convocatoria. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: ¿no son todos estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en su propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo, de Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban qué estaba pasando. En cambio, otros se burlaban diciendo: estos están borrachos. Entonces, Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. Hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado porque tengo algo que decirles.
Estos no están borrachos como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Pero el profeta Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora. Dios dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre y fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Todo el que confíe en el Señor será salvo. Israelitas, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret, nuestro Mesías Yeshua, y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Yeshua sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice esto sobre Yeshua: yo vi al Señor siempre delante de mí, y Él está a mi derecha para protegerme. Estoy feliz y hablo lleno de alegría. Todavía tengo esperanzas, porque no me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tu santo se pudra en el sepulcro. Tú me mostraste el camino de la vida, y tu presencia me llenará de alegría. Hermanos míos, déjenme decirles la verdad acerca de David, nuestro antepasado. Él murió y lo enterraron, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey, como él. David anticipó la resurrección del Mesías al decir que Dios no lo dejaría abandonado en el lugar de los muertos y que no se pudriría su cuerpo. Todos somos testigos de que a este Yeshua Dios lo resucitó. Yeshua fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. David no subió al cielo y sin embargo dijo: el Señor Dios le dijo a mi siervo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías. Así Dios le perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. De muchas maneras, y les pidió con insistencia: sálvense de esta generación perversa. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Entonces nosotros aquí vemos en este pasaje, cuando leemos todo este pasaje, el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de la promesa
de nuestro Mesías Yeshua a todos esos apóstoles, a todos esos discípulos de ser llenos del Espíritu Santo. Así como está en Lucas 24, 49. Vayamos a ver qué nos dice. Lucas 24, versículo 49. En la misma PDT lo voy a leer, 24, 49. Dice lo siguiente: ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo. Entonces, aquí también nosotros vemos el inicio del nuevo pacto. Ese pacto que ha sido renovado, en el cual el Espíritu de nuestro Dios escribiría esos mandamientos en nuestro corazón, tal cual como aparece en Jeremías 31, 31 al 33, que dice que será escrito en nuestros corazones. Vayamos a Jeremías. Jeremías 31, versículo 31 al 33. El Señor dice: llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados, cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, además del inicio de esa primera cosecha de creyentes en el Mesías, en nuestro Mesías Yeshua, reunidos como primicias, como lo dije antes, de los que habrían de regresar y reunir en un futuro como lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, como les comenté, la fiesta de Shavuot, también conocida como esa fiesta de Pentecostés, es la fiesta de las semanas, 40 días, 49 días, 7 por 7, 49. Esas 7 semanas, esa en hebreo, como les dije, Shabbat, que el plural es Shavuot, que significa literalmente pues semanas. Es una de las 3 fiestas, como les dije, de peregrinaje hacia Jerusalén, y eso lo encontramos en Deuteronomio 16, 16. Entonces esa fiesta agrícola, se presentaba también esos primeros frutos y 2 panes para ser mecidos por el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué representan esos 2 panes? Dirán ustedes. Esos 2 panes representan las 2 casas, como leímos en Jeremías 31, 31 al 33. Ellos representan esas 2 casas de Israel, del pueblo de Israel, o sea, casa de Israel y casa de Judá. Acompáñame al Levítico 23, del 16 al 17, y dice lo siguiente. Recuérdame que esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del 7º día de descanso, 50 días, por eso se conoce en el cristianismo como el Pentecostés, pero originalmente es Shavuot, la fiesta de las semanas, ¿sí? 7 semanas como lo leímos anteriormente. Después del 7º día de descanso de Shabbat, luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor, traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Estos 2 panes representan las 2 casas de Israel, como lo leímos en Jeremías 31, 31. La casa del norte, o la casa de Israel, y la casa de Judá, en la que a través de ese vaivén que representa que el Espíritu de nuestro Dios serán traídos de vuelta a ¿quién? Al sumo sacerdote. Y ya sabemos quién es nuestro sumo sacerdote. Ahora,
Acompáñeme a Deuteronomio 16, del versículo 9 al 12. Y quiero hacer un énfasis aquí en cuanto a esta festividad que usted y yo ya la acabamos de leer en Hechos 2, en el último versículo que leímos. Deuteronomio 16, versículo 9. Cuenta 7 semanas desde el día que comiences a cosechar el grano. Luego celebra la fiesta de las semanas. ¿Para quién? Para el Señor tu Dios. La cantidad de tu ofrenda voluntaria será en proporción a cuanto te haya bendecido el Señor tu Dios. Y dice, regocíjate ante el Señor tu Dios, tú, tus hijos e hijas, tus esclavos y esclavas, los levitas en tus ciudades, los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que hay en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios elegirá para establecer su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, recuerda que fuiste esclavo en el mundo y asegúrate de cumplir todas estas normas. Hace un énfasis aquí, hace un énfasis en la alegría como debe ser conmemorada esta festividad de Shavuot o de Pentecostés. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo que sucedió allí en el Sinaí con Moisés y con ese pueblo antiguo de Israel, durante Shavuot a Moisés, pues como les dije, les fueron entregados esos 10 o los mandamientos allí en el monte Sinaí. Y nuestro Padre Celestial sacó a su pueblo de Egipto, pero fue a través de los mandamientos que estableció una nación. Él estableció un pueblo apartado ¿para quién? Para Él mismo, para nuestro Señor, a través del cual el mundo verá al único y verdadero Dios. Entonces, allí en Shavuot, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, derramó el Espíritu Santo y dio poder a esos primeros seguidores de nuestro Mesías Yeshua. ¿Qué les dio? Recordemos lo que leímos, las lenguas de fuego y los grandes sonidos descritos, todos esos milagros, y estaban directamente relacionados con esos eventos del primer Shavuot en el monte Sinaí. Todos esos milagros descritos que leímos allí en Hechos eran en realidad un poderoso cumplimiento de miles de años de toda esa profecía que se evidenció allí en el antiguo Israel y toda esa expectativa la cual se desarrolló en ese conocido como Pentecostés en la época de nuestro Mesías. Entonces en este día habían peregrinos de todos los lados reunidos allí en Jerusalén, como lo leímos en Hechos 2 del 7 al 11, y registrará que habían hombres judíos reunidos allí y que estaban, ¿qué haciendo? Estaban adorando a Dios, estaban adorándole con una expectativa y así también llenos del Espíritu todos. Estaban felices, estaban alegres, llenos del Espíritu, llenos de ese ruaj, llenos de ese amor, y regresarían a sus hogares con ese poder que Dios les había entregado para llevar el mensaje de esa esperanza de nuestro Mesías Yeshua a través de todo lo que ellos conocieron también. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de todas esas profecías dadas en Jeremías 31 al 33 y en Ezequiel 36, 27 también. Y quiero que me acompañe a Ezequiel, vamos a leerlo rápidamente. Dice lo siguiente: pondré mi espíritu en ti, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Entonces todo eso es una promesa de reemplazar toda esa ley escrita en tablas de piedra por una escrita interiormente en nuestro corazón o en esas tablas de carne, en nuestros corazones.
Y eso fue lo que sucedió allí a partir de ese Shavuot hasta hoy en día, a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y como dice Levítico 23:17, vamos a volver allí, Levítico 23:17, que dice que desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecidas, esas primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Recordando Pesaj, en Pesaj se nos ordena comer pan sin levadura, ¿ok? Ese matzá, que es pan sin levadura, porque el pan representa el cuerpo sin pecado, ese pan. Pero ese pan que está sin pecado, ¿ok? Eso es lo que representa, el cuerpo de nuestro Mesías. Pero en ese Shavuot, en este Shavuot que se conmemora, nosotros debemos hornear o consumir pan con levadura, ¿ok? Entonces, como les dije, ¿por qué allí hay 2 panes? ¿Por qué 2 panes? Porque representan las 2 casas. Es el cuerpo también del Mesías, está compuesto por las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa del norte, la casa de Israel. Entonces, una interesante tradición del pueblo de Israel en estas festividades, porque ustedes preguntarán, bueno, ¿qué se hace en estas festividades? Pues simplemente leer, hacer lecturas de la palabra. ¿Qué es lo que sucede allí? Tal vez, como les digo, la tradición de ese pueblo de Israel es leer el libro de Ruth en Shavuot. El mensaje más significativo del libro de Ruth es la profecía respecto a los gentiles que elegirían seguir a nuestro Padre, a nuestro Dios, a ese Dios de Israel. Lo que es también el evento más significativo ocurrido también tras la celebración de Shavuot, registrado como lo leímos en Hechos 2. Y también traigo a lectura o a recordar el libro del profeta Joel 2:28, que promete que Dios derramará su espíritu sobre toda la humanidad, todos aquellos que Dios ha llamado en ese primer Shavuot. El poder para cumplir esa promesa entró al mundo y entró al mundo. Y un aspecto importante de Shavuot es recordar el depender de nuestro Padre Celestial en absolutamente todo. Por eso debe ser una celebración prácticamente de acción de gracias. Por eso lo establece allí, que de lo que hemos recibido voluntariamente vamos a entregarle al sumo sacerdote, ¿okay? Pero con alegría, con gozo, como lo leímos. Como festividad agrícola, todo ese Israel, todo su pueblo debía dejar de trabajar y presentarse delante del Señor, dando gracias y reconociéndole a Él como el proveedor de nuestras vidas. Y como una festividad espiritual ya, Israel reconocía a Dios y a ese Dios eterno, ese Dios perdonador, que los escogió como su pueblo, que nos escoge a nosotros como sus hijos y como esa parte que hacemos de ese pueblo que Él estableció durante toda la humanidad. Como festividad espiritual, Israel reconocía al Dios que los escogió como su pueblo y les dio sus mandamientos para poder vivir como un pueblo elegido por Él, para gloria suya. Y nosotros hoy estamos totalmente agradecidos, no solo porque Él nos llamó a ser su pueblo, sino porque también nos dio el Espíritu, nos dio ese Ruach,
para permitirnos vivir como su pueblo. ¿En qué? En santidad y consagrados para Él. ¿Llevando qué? Llevando las buenas nuevas, llevando las buenas noticias de salvación a un mundo que está perdido, recordando que nuestro amado Mesías Yeshua es la Torá viviente, que Él y con Él debemos honrar también su nombre, que donde quiera que nosotros estemos, que donde quiera que nosotros vayamos, recordemos su nombre y exaltemos su nombre. Amén. Entonces, pues yo quiero dejar hasta aquí. Quería compartir con mi comunidad, con nuestra comunidad y nuestra congregación esta corta enseñanza muy sencilla. Y tal vez algunos dirán, bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente en sus casas, en nuestras casas, compartir, hacer una lectura, como les dije. Algunas personas pues traen a lectura el Salmo 119, otros como ejemplo, otros es la lectura de los mandamientos. Yo sé que son muchos, pero pues muchas personas dicen hablan acerca de los 613 mandamientos, pero como no se conocen, pues sería una muy buena oportunidad para conocerlos, para leerlos y tener un conocimiento de estos 613 mandamientos también. Conocer los mandamientos del Eterno que están en nuestras sagradas escrituras. Amén. Entonces yo les deseo un feliz inicio de semana, una feliz conmemoración de Shavuot, y simplemente tengamos en comunión alegría, felicidad y una muy deliciosa cena para compartir, mientras también se comparte de ese pan que dice el Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? También de eso tenemos que compartir y comer. Cualquier cosa pues les compartiré aquí por nuestro interno, y posiblemente nos podamos reunir. Si no, pues un abrazo, Dios los bendiga y un gran shalom para todos ustedes. Hasta pronto y hasta la próxima semana. Amén. Toda la tierra. Al ver los cielos, la obra de tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que pienses en ello? Pero cada mañana compruebas que eres bueno, que tu amor por la creación nunca terminará. Llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la eternidad. Cielo en la tierra, todo lo que perdí
llena todo.